Fantástico, pues empecemos, colegas. Bueno, primero de todo, gracias a todos por estar aquí en el tercer seminario de la segunda temporada del Seminario de Sistemas Complejos, organizados por el área de Sistemas Complejos de nuestra universidad, la UAM. Y en esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Jorge Kurchan. Y para aquellos que no lo conozcan, voy a brevemente a presentarlo. Jorge Kurchan nació el 4 de septiembre de 1959 en Buenos Aires. Por cierto, tengo que comentar que encontré tu biografía en francés. Mi francés más o menos está bien, pero está un poquito oxidado. Si digo algo mal me corriges. Entonces, nació en 1959 en Buenos Aires. Es físico de origen italo-argentino, especializado en física estadística. Jorge Kurchan realizó su doctorado en física en la Universidad de Buenos Aires bajo la supervisión de Daniel Bess y obtuvo su doctorado en 1989. Después continuó su investigación en el Instituto Weizmann en 1990 y de allá pasó a la Universidad de Roma, quiero pensar La Sapienza, del 91 al 94. Posteriormente fue nombrado investigador asociado al Laboratorio de Física Teórica en Lyon y de ahí pasó al Laboratorio de Física y Mecánica de Medios Heterogéneos de la Escuela Superior de Física y Química Industrial en París Tech en el 96, donde se obtuvo el grado de director de investigación del CNRS. En el 2014 fue nombrado director del Laboratorio de Física Estadística de la Escuela Normal Superior en París, que dirigió hasta el 2018. Jorge Kurchan es un físico teórico que se dedica a sistemas desordenados, tanto propiedades en equilibrio, sobre todo fuera del equilibrio. Del 2010 al 2013 codirigió el Instituto Henri Poincaré y durante ese periodo fue cuando Cédric Villani obtuvo la medalla Fields en el 2010. Y aparte, Jorge Kurchan tiene varios premios. Tiene el premio Langevin de la Sociedad Francesa de Física en el 2002 y tiene un premio que no sé cómo es el Prix Servan, quiero pensar que es el premio a servicios a la ciencia No, dado por la Academia de Ciencias en el 2005. Y aparte es editor de Europhysics Letters y Journal of Statistical Physics. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, te paso la palabra. Adelante. bueno, gracias, muchas gracias. Lástima no poder estar físicamente. Hago share y bueno, les agradezco. Estoy contento de poder dar una charla en castellano, así, cosa que uno no hace todos los días. Un momento. Bien, ¿ahora está bien? Sí, ya lo podemos ver, fantástico. Muy bien. Entonces, esto es trabajo que hicimos con y continuamos haciendo con Silvia Papalardi, acá, que está ahora en París. Es basado en un tema que nos viene ahora, por lo menos en su versión, en su última reencarnación, de los físicos de altas energías. Y sin embargo, como van a ver, es un tema de física que podríamos decir elemental, y por eso me parece que es muy interesante. Tuvo un revival porque estos temas, los sistemas que yo voy a describir, o las cuestiones que voy a describir, son relevantes para el problema de los agujeros negros, pero no me pregunten mucho sobre eso porque en realidad yo no sé nada sobre eso. Muy bien. Resulta que cuando uno va a bajas temperaturas, que es cuando se empiezan a manifestar los fenómenos cuánticos, hay límites que impone la mecánica cuántica a algunas cantidades. Esto se sabe desde hace muchos años, que por ejemplo la conductividad no puede ser, cualquier cosa está limitada a suficientemente bajas temperaturas, y hace unos años se propuso un límite para la viscosidad. Entonces esta es la viscosidad normalizada por una entropía, la pequeño s este,
no importa, pero el punto lo que es importante es el H barra que hay acá, que dice que la viscosidad, cuando yo voy al límite muy cuántico, tiene que ser más grande que algo. Ahora les voy a dar un ejemplo y creo que eso va a quedar bastante claro. ¿Por qué era tan interesante este límite que introdujeron estas personas aquí? Y es porque el tema es que los agujeros negros saturaban este límite. Quiere decir que tenían la viscosidad más pequeña que algo puede tener, que te deja la mecánica cuántica tener. Y el hecho de que un agujero negro satura eso, le significaba muchas cosas a la gente de altas energías, y por eso estas cotas a la viscosidad empezaron a tener mucho interés. Después se descubrió que el quark gluon plasma, es decir, un plasma hecho, una sopa hecha de quarks y gluones, no saturaba este límite, pero le pasaba muy cerca, y entonces les hacía sospechar que capaz que algo de lo que habían aprendido sobre altas energías, sobre agujeros negros y demás, y cuerdas y todo eso, les podía servir. Entonces, esta cota, este límite cuántico, aparece como una especie de síntoma, y eso es lo que les interesaba. Este límite de la viscosidad, en realidad yo no sé cuál es su estatus ahora, pero no está realmente demostrado. Hace unos 5 años, Maldacena, Schenker y Stanford hicieron una cota, un límite que sí pudieron demostrar para el exponente de Lyapunov. El exponente de Lyapunov, se lo voy a mostrar ahora, es una medida del caos, y acá lo que se dice es que el caos, el nivel de caos, no puede ser mayor que algo, y que lo que aparece acá es la temperatura dividido H barra. Quiere decir, a bajas temperaturas el Lyapunov va a cero, el caos va a cero, pero no va a cero como quiere él, tiene que ir a cero más respetando esta ecuación donde entra la mecánica cuántica. Y en general, estos sistemas que interesan tienen una escala de tiempo y solo una. Y se llaman sistemas planckianos porque la escala de tiempo que las domina es este. Fíjense, esta es una escala de tiempo que no tiene nada del sistema. Lo único que tiene es H barra, que tiene dimensiones de energía por tiempo, y la temperatura, que tiene dimensiones de energía, así que esto da un tiempo. Este es un tiempo cuántico y solo es universal, y todos estos sistemas que son así interesantes dependen de solamente este tiempo. Fíjense, acá el Lyapunov, que tiene unidades de 1 sobre tiempo, justamente depende de la inversa del tiempo de Planck, que H barra sobre T. Jorge, una preguntita, así nos vas escuchando. Sí, Porque sé por que favor, interrúmpanme. sí. Interrúmpanme. Esta desigualdad de la viscosidad, ¿para qué sistema se aplica? Porque quiero pensar que si tienes una transición de fase a una fase superfluida, ya no aplicaría, ¿verdad? Sí, ellos la demostraron para agujeros negros, después dijeron que era general, pero tampoco sabría, porque en el caso de la superfluididad, yo no sé qué poner acá. Acá entra la entropía por unidad de volumen. Así que Claro. no sé, supongo yo que te salva la vida. El problema es que no te lo puedo decir exactamente porque en realidad el estatus actual de esta cosa no te la puedo decir, no sé cuál es. Creo que no está demostrado y creo que hay contraejemplos también. Ya. Ahora, con la entropía no sé si el caso de la superfluididad no se salva, en el sentido de que te da una entropía muy chica que va a cero y entonces de alguna manera te salva la vida. Ya. Entonces podría ser que todavía la desigualdad se respeta, simplemente que en el Sí, límite... podría ser. De Ya. hecho, los autores piensan que sí, que vale siempre, qué sé yo. Pero no hay una demostración así sencilla ni nada. Gracias. Bueno, déjenme contarles el de Lyapunov. Entonces, clásicamente, acá estoy en el clásico, el Lyapunov es
mirar dos trayectorias cercanas, cómo se separan, ¿no? Y la idea es que se separan exponencialmente con el tiempo si el sistema es caótico. Y una manera de decir eso es decir, si yo hago la derivada de lo que da la variación de A respecto de la variación de B a otro tiempo, eso tiene que ir exponencialmente. Es una manera muy rara de decirlo. En vez de decir disparo dos trayectorias cercanas y veo cómo se separan, digo esta cuenta extraña que dice exactamente lo mismo. ¿Por qué está buena esta definición? Es porque es fácil traducirla a lo cuántico. Ustedes saben que este es el paréntesis de Poisson, y si quiero transferir esto a una igualdad cuántica, lo cambio por un conmutador. Después acá tengo la medida de Gibbs, y espero que cuánticamente esta cantidad me define un Lyapunov cuántico. Esta astucia se les ocurrió a Larkin y a Ovshinnikov en los años 60. Es decir, que esta cuentita acá da una definición de cuándo hay un Lyapunov cuántico y por lo tanto una medida del caos, se les ocurrió a Larkin y Ovshinnikov. Y bueno, el Lyapunov clásicamente puede valer lo que quiere. No hay ningún tipo de limitación de nada. Cuanto más grande es, más caótico es el sistema y nada más. Y como ven, tiene dimensiones de 1 sobre tiempo, ¿no? Porque en la exponencial no tendrían que quedar dimensiones. Y bueno, Maldassen, Schenker y Stanford mostraron, y esto sí está mostrado, esta desigualdad que dice que el Lyapunov tiene que ser más chico, más pequeño que 1 sobre el tiempo de Planck, es decir, h barra dividido la temperatura, con un 2pi, o sea, no es cualquier cosa. Es decir, depende solo de la escala de tiempo, del tiempo planckiano, pero además con un 2pi está acotada. La demostración no es terriblemente difícil, pero tampoco es terriblemente iluminadora. Y bueno, nosotros estamos tratando de hacer una demostración más digestible, pero bueno, esto es otra historia. Pero bueno, acá hay una clara limitación cuántica al nivel de caos que puedo tener medido por el Lyapunov. Entonces, la idea que yo tengo ahora es de contarles un poco cómo se puede entender eso. Entonces, empecemos con la viscosidad. Si yo tengo un sistema de partículas duras, aquí, clásicas, quiero medir la viscosidad. ¿Cómo hago? Bueno, pongo paredes que se van a mover, le pego unas partículas a la pared para que raspen contra las partículas, y cuando voy moviendo, esto genera momento que le transfiere la pared a las partículas, que rebotan entre sí, colisionan y después terminan colisionando del otro lado, y de hecho hay una transferencia neta de momento transverso de un lado al otro. Eso es lo que la viscosidad es. Muy bien, ¿y eso por qué pasa? Porque las partículas a temperatura mayor de 0 están ya moviéndose todo el tiempo, y al moverse todo el tiempo inciden contra una pared y contra la otra, y mediante este proceso va pasando, se va transfiriendo el momento transverso y hay viscosidad. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura es 0 y el sistema es clásico? Bueno, si la temperatura es 0, las partículas no se están moviendo clásicamente, y al tirar de las paredes, en realidad no pasa nada. Las corro un poquito a las partículas, pero como nadie se está moviendo, nadie le transfiere nada a nadie, y la viscosidad cae a 0. Estas partículas, supongámoslas que son duras. Quiere decir que clásicamente la viscosidad no tiene ningún problema de caer hasta 0 a temperatura 0. Ahora, ¿qué pasa si estoy a temperatura 0, o muy baja, pero H barra, en cambio, no es 0? Aquí pasan cosas raras, porque yo ahora tengo partículas duras todavía. Una manera de verlo rápida es decir,
estar quieto, uno no puede estar quieto cuánticamente, siempre tiene energía de punto cero. Eso es una manera rápida de decir, esta situación de temperatura cero, así tan cómoda, no se va a dar cuando h barra es distinto de cero. Pero hay otra manera, si se quiere también, de decir lo mismo, que es, al mover estas partículas, ustedes saben que un sistema cuántico no quiere estar acorralado en lugares pequeños. Si los lugares pequeños, la función de onda es grande respecto del lugar pequeño, me cuesta poner una partícula ahí. Es como en un pozo cuadrado. Si yo quiero meter una partícula en un pozo cuadrado pequeño, cuánticamente eso me cuesta en energía. Porque a los sistemas cuánticos no les gusta que los aprieten más allá de la longitud de onda característica, que es la longitud de onda de Broglie. Entonces, ya se ve acá que cero no va a poder ser la viscosidad, porque al tirar de las paredes las voy a molestar a las partículas, y las partículas que incluso a temperatura cero, debido a efectos cuánticos, se empiezan a golpear por los codos y a transmitir momento hacia la otra pared. ¿Okay? Esto es lo que hay, esta es la física que hay. No es necesario hablar de agujeros negros ni de nada. Esta es la razón por la que es exactamente el argumento que hace que haya un bound, una cota para la viscosidad. Si no se entiende esto, párenme, porque esta es una parte importante. No, desde aquí está claro. No sé si los colegas tienen alguna duda. Por favor, pregunten, escriban en el chat Sí, o sí, tienen el micrófono y sí. pregunten. Adelante. Gracias, Jorge. Ok. Muy bien. Entonces, uno quiere entender esto. Y entonces, ¿qué hace? Queremos ir a temperaturas bajas, porque ya sabemos que acá las cosas divertidas pasan a temperatura baja, ¿no? Porque es donde la cuántica hace algo. Muy bien, pero ¿qué pasa a temperaturas muy bajas en un sistema normal? Bueno, imagínense un sistema de partículas como este. Si yo tengo un sistema de partículas y las llevo a temperatura muy baja, se forma un cristal, y un cristal es algo que más que vibrar no hace, no se mueve nada, apenas hay vibraciones. Así que muy divertido del punto de vista ni del caos, ni de la viscosidad, que por otro lado es un sólido, así que mucha viscosidad no voy a poder medirle, no pasa nada interesante. Si quieren un ejemplo más sencillo todavía, agarren un pozo de potencial como tienen ahí, y obviamente si vamos a temperaturas muy bajas, va a haber una función de onda que va a estar sentada al fondo del pozo, y de hecho un sistema a muy baja temperatura, un sistema como ese va a ser nada más que un sistema armónico, y nada divertido, nada interesante pasa y no vamos a aprender nada. Quiere decir que estos sistemas, así como este que acabo de describir, no son, o sea, no es que las cotas no funcionen, sino que son triviales. No les pasa nada que nos pone en juego nada. Entonces, ¿qué necesito? Necesito algo que a temperaturas muy bajas todavía le pasen cosas. Y entonces, por ejemplo, una posibilidad es tener un sistema que tiene energía, pero que la superficie de energía menor, digamos de energía cero, es no un punto como es acá, sino que es toda una variedad, que es todo una cosa que tiene dimensión, digamos, más grande que 2, por lo menos. Entonces ahí, por baja que sea mi energía, siempre voy a poder salir a caminar un poquito por el fondo del pozo. Acá no puedo salir a caminar por el fondo del pozo, entonces no pasa nada. Muy bien, pero llevando este argumento hasta el final, nos damos cuenta que en realidad hay dos tipos de sistemas que hacen perfectamente eso que me interesa. Una son los billares, que han sido vastamente estudiados por gente que le interesa el caos, y otra es el movimiento libre en una variedad, manifold es variedad. Son caóticos porque la partícula al rebotar en el billar, siempre que el billar no tenga simetrías muy raras, es completamente caótico, y ha sido probablemente la cosa más estudiada en caos clásico y cuántico. De hecho, muchos de los poquísimos sistemas sobre los que uno puede demostrar algo, no uno,
los matemáticos pueden demostrar algo, son billares. La otra posibilidad, el movimiento en una variedad curva, lo que pasa es que si yo me muevo libre, pero restringido a una variedad curva, tengo caos. ¿Por qué? Porque la geometría misma lleva a que las trayectorias se separen. Eso ahora lo voy a decir más en detalle. Ahora, estos modelos tienen una peculiaridad y esta es crucial para todo lo que voy a decir ahora. Fíjense en el billar primero. Esta en celeste es una trayectoria. Ahora imaginen la misma trayectoria recorrida, pero con la mitad de la energía. La mitad de la energía quiere decir que tiene 1 sobre raíz de 2 la velocidad. Pero por lo demás, la trayectoria es idéntica y va a seguir siendo idéntica por los siglos de los siglos. Es decir, las trayectorias son siempre las mismas, la energía lo único que decide es cuán rápido las recorro. Entonces, la energía juega un rol bastante simplificado en estos sistemas, no cambia en realidad cómo me muevo, cambia nada más que a la velocidad a la que paso la película. En el caso del movimiento libre en superficies curvas pasa exactamente lo mismo. Recorro exactamente las mismas curvas, que ahora les voy a decir que son las geodésicas. Las geodésicas son las curvas más cortas sobre una superficie, el camino más corto entre 2 puntos en una superficie cualquiera. La geodésica que recorro es siempre la misma y la energía lo único que decide es cuán rápido la recorro. Estos modelos automáticamente, lo vamos a ver ahora, acabo de hacer algo mal, son planckianos, es decir, todo el tiempo depende de un tiempo que es h barra sobre la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura decide la velocidad y ahora van a ver el rol que fue h barra. Una cosa que se las cuento no viene muy al caso, pero es tan linda que nos puedo soportar la tentación de contarla, es que los billares y el movimiento libre en una variedad en realidad son una misma cosa. En realidad los billares son un caso particular. Acá tienen un movimiento en una variedad que es que estoy caminando por las geodésicas de ese globo y si desinflo el globo y lo achato, tengo un billar con forma de corazón y de hecho el billar con forma de corazón es el límite de desinflamiento de la variedad que es el globo con forma de corazón inflado. Esto está en el libro de Arnold, es muy lindo porque nos demuestra que la física y la matemática de los billares es un caso particular de la física y la matemática de las variedades curvas. Muy bien. Un poquito de matemática, pero si no la siguen no es grave. Tengo una variedad así, que tiene una curvatura, o sea, una medida típica. La curvatura, me define un radio de curvatura, por ejemplo, que, bueno, es lo que caracteriza una parte al menos de la variedad. Puede haber varias curvaturas, puede haber muchas longitudes, pero bueno, están definidas por eso. Una geometría curva se define así, se llama una geometría de Riemann, que sería, si esta es la identidad, entonces es la usual, pero el g, que es una función que depende del punto, define justamente cómo está hecha la variedad. Y una geodésica es lo que minimiza esta longitud, y resulta que si uno quiere definir el movimiento libre sobre una variedad, bueno, esta es la lagrangiana y este es el hamiltoniano. Y haciendo una cuentita bastante corta, uno llega a la conclusión de que moverse con esta dinámica lleva a moverse sobre geodésicas que minimizan esto, y lo único que la energía decide es a qué velocidad lo hago. Así que la mecánica clásica es de alguna manera extremadamente simple. Jorge, una pregunta. Supongo que te vas a centrar en algún momento, porque lo estás introduciendo, en movimiento libre en variedades, ¿verdad? Sí. Los resultados que vas a presentar para ese caso. Muy bien. ¿Conoces un método que se llama el método, bueno, se llama el
Eisenhardt Lift. No, Es ¿qué un es? método muy interesante que descubrí hace poco, que consiste en, tú puedes tener un sistema clásico, y también se ha hecho para sistemas cuánticos, un sistema clásico interactuante, y haciendo este Eisenhardt Lift puedes ir a un espacio de dimensión superior y entenderlo como un movimiento libre en una variedad. Bueno, eso es muy interesante. Es muy interesante. Y lo que harías con eso es que ¿Cuál? vos quisieras que la superficie de energía, cuando la energía es lo más baja posible, no sea un punto, Ajá, ¿no? Que siga siendo una variedad. efectivamente. Está bueno, Eisenhardt, lo escribí. ¿Así? Eisenhardt, sí. Eisenhardt Lift. Luego, si quieres, te paso unas referencias, porque cualquier Mándamelas. herramienta que nos des para el caso de variedades libres se puede hacer para partículas interactuables. Perfecto, Gracias. perfecto. Ok, gracias a vos. Entonces, en mecánica cuántica la cosa no es un poquito más complicado, pero es básicamente lo mismo. No hay geodésicas, no hay trayectoria, no hay nada, porque es la mecánica clásica, pero yo tengo, eso sí, el laplaciano, solo que es el laplaciano hay que escribirlo en una superficie curva, y eso ya ha sido hecho para nosotros hace un siglo y medio. Se llama el operador de Laplace-Beltrami, que es la generalización a un sistema curvado. Y ya está. Uno se escribe el hamiltoniano, así como una partícula libre clásica, cuántica, es un laplaciano por cosas. Una partícula libre cuántica es Laplace-Beltrami por cosas. Y las cosas estas que aparecen, lo único que hice de especial es que agarré una de las longitudes de mi variedad y la puse de manifiesto acá. ¿Por qué? Porque quisiera yo que esta cosa, que es el prefactor, no tenga dimensiones. Así como está, no las tiene. O tiene toda la geometría contenida ahí. Ahora, es muy interesante que si yo multiplico ahora beta, la temperatura inversa, por H, la meto acá adentro y miro quién es H barra y miro quién es R, etcétera, etcétera, descubro que al hamiltoniano lo puedo escribir así. L, que es la longitud de onda de de Broglie, que es H barra dividido el momento típico, que depende de la temperatura. Esto es L térmica. Y si hacen la cuentita, ven que este es el factor. Pero esto habla mucho ya, porque nos dice una cosa muy, muy interesante. Nos dice que el movimiento cuántico en una variedad es un laplaciano geométrico complicado, que no tiene dimensiones, multiplicado por el cociente entre la longitud cuántica y alguna longitud característica del problema. Pero eso es exactamente lo que decide cuán cuántico es un sistema. La longitud térmica, cuando es mucho más pequeña que la longitud característica del problema, entonces soy clásico. Si la longitud de de Broglie es más grande o es comparable, en ese mismo punto ya no puedo hablar de trayectorias ni de nada, porque mi onda es tan grande como las vueltas y las curvaturas de mi potencial. Quiere decir que por puro análisis dimensional ya entendimos algo. Ahora pensemos dos ejemplos de billares y de variedades que son un poco más interesantes. Piensen en partículas duras que están en una caja. Así dicho no parece un billar, pero si ahora lo piensan en el espacio de 3 por el número de partículas dimensiones, cada partícula dura, la condición de que no se superponga una a otra, me da una superficie, una especie de, me limita el espacio. Si yo meto todas las limitaciones juntas que me dicen que ninguna se puede superponer con ninguna, termino con un movimiento, por supuesto en un espacio de, bueno, en este caso 3n dimensiones, y limitado por estas superficies, que son las superficies que dicen usted no puede hacer superponer la partícula 1, ni la 2 y la 3, ni la 1 y la 3, etc.
Y por lo demás es fácil convencerse de que el movimiento adentro de ese espacio de muchas dimensiones es libre. Libre no es una partícula, es el total de las partículas que está representado ahí. O sea que partículas duras en una caja es un billar, solo que de muchas dimensiones. Y todo lo que dije antes sobre las longitudes y todo lo demás, vale perfectamente igual. Ahora les voy a dar un ejemplo, en cambio, de una variedad que es también un sistema macroscópico. Lo que estoy haciendo es, los ejemplitos que di antes los estoy volviendo macroscópicos, es decir, de muchas dimensiones. Este modelo ha sido recontraestudiado. Es en cada sitio pongo un vectorcito de módulo fijo, digamos de 3 componentes. Acá lo tienen dibujado. Y mi hamiltoniana lo único que hace es me dice que los espines de una plaqueta sumados tienen que dar 0. Y los de la otra plaqueta también, y los de la otra también, y así siguiendo. O sea que todo el hamiltoniano, ¿qué es? Es nada más que una superficie en el espacio de muchas dimensiones que está definida por, tengo que estar en puntos sobre las esferas, las esferas para cada spin, y tengo que estar sobre situaciones que hagan que los vectorcitos sobre una plaqueta, que me salió pentagonal y no debería serlo, sean 0. O sea que ya ven que este ejemplo es también una variedad. Y el movimiento de este sistema complejo ahora que vive en el límite termodinámica, etc., es un movimiento sobre esta superficie de muchas dimensiones y es un movimiento a través de geodésicas. Así que de nuevo tengo un sistema que tiene todas las propiedades que me interesan y que hacen que su límite de temperatura 0 sea interesante. ¿Por qué me interesan estos modelos? Porque fíjense que este modelo o este modelo, si yo lo llevo a temperatura epsilon, clásicamente puede hacer exactamente los mismos movimientos que a temperatura grande, exactamente los mismos, solo que los hace más despacio, porque no hay ningún potencial en realidad, ni en uno ni en el otro. Lo que hay son limitaciones duras. Cuánticamente se le arma lío, porque como les expliqué antes, cuánticamente yo ya no tengo derecho a cambiar la energía y basta, y recorro la misma trayectoria. Cuando cambio la energía, la longitud de onda de De Broglie se me hace más larga, y cuando se hace más larga la longitud cuántica, tengo problemas, porque ya, por ejemplo, dos partículas que están muy cerca ya no quieren estar cerca, mientras que clásicamente no tienen ningún problema, pero cuánticamente no quieren porque los efectos cuánticos no las dejan. Y acá pasa lo mismo, cosas que hace el modelo no las puede hacer más por culpa de la mecánica cuántica. Quiere decir que estos son los modelos interesantes para estudiar, si uno quiere, son algunos modelos interesantes para estudiar, si uno quiere entender qué hace la cuántica cuando actúa no trivialmente. Muy bien, y si hacen la cuenta, ya sea en las esferas duras o en el modelo este o en cualquier otro, van a ver que, y es muy rápido, solo análisis dimensional, la viscosidad escala de esta manera. Perdón, este es el bound, no escala. Pero la viscosidad, es decir, si ustedes hacen esta cuenta así, ven que escala con una temperatura a la 1/2. ¿Por qué? Porque la temperatura a la 1/2 es la velocidad. Y cuando hacen todo, ven que todo viene bien, o sea, esta es la curva clásica, pero este es el bound. Y entonces hay un momento en que si yo le creo a la solución clásica, tengo un problema, porque estoy violando el bound que dice que la viscosidad tiene que ser mayor que esta línea punteada. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, es muy fácil, hay que seguir a hacer la cuenta. Ocurre en el exacto momento en que la longitud característica y la longitud de De Broglie devienen comparables.
cosa que es exactamente lo que uno se espera. Es decir, la mecánica cuántica, yo venía con muchas ganas de violar el bound a la viscosidad. Cuando estoy a punto de violarlo, es el momento en que me golpeo contra la mecánica cuántica, que empieza a actuar exactamente donde espero que empiece a actuar, que es cuando la longitud de onda de De Broglie se hizo tan larga que se hizo comparable a las características, las cosas características formales de mi problema. Y lo mismo pasa exactamente lo mismo pasa con el Lyapunov. Como yo les dije, el Lyapunov es la separación de trayectorias. Ahora, también les dije que en una variedad yo me muevo por geodésicas. Quiere decir que si quiero mirar dos trayectorias que se separan, tengo que mirar dos geodésicas que se separan. Y eso está escrito sobre, si se quiere, la variedad. Es decir, en la variedad, en el piso de la variedad, están dibujadas las geodésicas y nada, eso es lo que hay. Se separan porque la variedad es curva y entonces puede tener geodésicas que se separan. Y entonces yo, si quiero calcular un verdadero Lyapunov, no me basta con eso, necesito saber a qué velocidad la estoy recorriendo. Eso que se ve ahí es un hombrecito que está corriendo por esas geodésicas a velocidad v, que por supuesto es la raíz cuadrada de la energía y que por supuesto es la raíz cuadrada de la temperatura. Y resulta que el Lyapunov verdadero, acá está la fórmula, es la separación de las geodésicas, que es una cosa puramente geométrica, multiplicada por la raíz cuadrada de la temperatura, que es la velocidad con la que la recorro. Y eso me da el tiempo. Si la recorro más rápido, obviamente me estoy separando más. Voy por las mismas geodésicas, pero como voy más rápido, por unidad de tiempo, me estoy separando más. Quiere decir... Jorge, una ¿sí? preguntita. Perdón, muy interesante lo que nos estás contando. Una preguntita. Supongo que este factor puramente geométrico, como de alguna forma estás viendo la separación de las geodésicas, estará relacionada Sí. con propiedades globales de la variedad, ¿no? Por ejemplo, con invariantes topológicos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Con todo tipo de cosas. De hecho, la ecuación para la separación geodésica define, o sea, la puedes escribir y no es difícil, te define el tensor de Riemann, que es lo que define la curvatura local de la variedad, pero en efecto sí importan cosas globales, porque no es solo la curvatura que tenés en un punto, pero cómo se van sumando a medida que vos vas viajando por esa variedad. Sí, justo. En efecto. Aparece todo de la variedad. Ahora vas a ver un ejemplo. Voy a tratar de apurarme para que el ejemplo llegue, pero... Y el transporte, y eso es bastante bonito, ¿cómo lo veo en una variedad? Bueno, si uno lo piensa y vuelve al ejemplo de las partículas, etcétera, etcétera, transporte quiero decir, por ejemplo, viscosidad o conductividad, etcétera, es algo así como tener una variedad que no es simplemente conexa, que tiene un agujero, y transporte tiene que ver con a qué velocidad voy dando vueltas alrededor de una de estas manijas. Es, si se quiere, la manera abstracta. Si yo tengo que decirlo matemático, mostrame teoremas, le diría, mostrame cuáles son los límites a la velocidad de transporte alrededor de la manija de una superficie de Riemann. Han hecho cosas los matemáticos sobre estas cosas, pero no sé. No sé. Muy bien, y si hago la misma cosa ahora con el Lyapunov, exactamente la misma, análisis dimensional, agarro el hamiltoniano, etcétera, 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 descubro que el Lyapunov dividido la temperatura me da 1 sobre raíz de la temperatura. ¿Por qué? Porque el Lyapunov da proporcional a la raíz de la temperatura, que era la velocidad. Si lo divido por la temperatura, me da 1 sobre raíz de la temperatura. ¿Por qué lo dividí por la temperatura? Porque quiero que acá esté el bound que vale pi. Entonces, vengo con mi solución clásica y me pasa exactamente lo mismo que antes. Me la doy acá contra el bound, contra la cota. Cuando, exactamente, de nuevo, cuando la longitud característica de mi variedad, una longitud característica de mi variedad, se vuelve comparable a la longitud de onda de De Broglie. Entonces, digamos, la conclusión es que lo que el bound quiere decir es que si dos trayectorias se separaban y producían un Lyapunov,
si pasaban de estar separadas 1 a estar separadas E, que es la definición del Lyapunov, si la longitud de onda se vuelve comparable a eso, ya no puedo hablar en términos de Lyapunov, de trayectorias que se separan y esas cosas. Es exactamente eso lo que me dice este dibujo. Quiere decir que, por más de que esto viene de la teoría de cuerdas y gente que hace teoría de cuerdas, esto es principio de incertidumbre en versión sofisticada, si se quiere, pero es principio de incertidumbre a fondo. No hay elementos extraños, es la mecánica cuántica ondulatoria como la queremos y la conocemos, solo que es una conclusión muy bonita y muy exacta que ha sido derivada. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, pero ¿qué hace la mecánica cuántica acá? ¿Qué hace para que yo no viole el bound? ¿Qué hace la longitud de onda esta cuando se vuelve comparable? Bueno, muy rápidamente les cuento lo que nosotros hicimos. Hicimos un modelo que es un cilindro. Un cilindro no tiene nada de divertido, no tiene ninguna curvatura que nos interese, nada. El movimiento en un cilindro es el movimiento en un plano, solo que el plano es como un papel que enrolle, pero el movimiento sigue siendo en un plano. Pero al cilindro le pegué, quizás acá no se ve bien, le pegué un hiperboloide, que es una superficie con una métrica rara y que está hecha para tener curvatura negativa en todos los puntos. Ese hiperboloide se puede representar con el plano de Poincaré, que es este acá, que es que las trayectorias, las rectas en este espacio son arcos de círculo que inciden en las paredes, y acá lo ven, el cuadro, no sé si reconocen, este es el cuadro de Escher de los murciélaguitos, que es exactamente eso. La geometría esta se corresponde al cuadro de Escher de esto, y las trayectorias estas son caóticas. Es decir, acá ven, por ejemplo, dos que largaron de un punto muy parecido y se separaron. Entonces, una partícula que empieza su vida en el cilindro, va por el cilindro, ahí no hay nada caótico, entra a la parte curvada, ahí es muy caótico, y después sale, y después no pasa nada, pero acá hay una tapa que hace que rebote de nuevo para adentro, y bueno. Y acá tienen el ejemplo de dos trayectorias que se separan y ven que hay un exponente de Lyapunov, que es exactamente el que uno calcula, que es el exponente de Lyapunov propio del hiperboloide este, que el hiperboloide está definido por un radio, que es la curvatura negativa del hiperboloide. ¿Por qué usamos este modelo? Bueno, porque este modelo es muy fácil de resolver clásica y cuánticamente, y ha sido estudiado extensamente, no pegándole un cilindro como hicimos nosotros. ¿Para qué le pegamos el cilindro? Para tener una especie de lead, no sé cómo decir, bueno, un caño que me conecta con la parte interesante. El caño en sí mismo no es interesante, pero la zona esta del cuadro de Escher sí. ¿Y qué mecanismos encontramos? O sea, todo esto, este es un sistema más de los muchos que les describí acá, solo que es mucho más fácil. Bueno, ¿qué mecanismos encontramos que evitan, por ejemplo, que limitan el caos? Bueno, el primero y más obvio es el simple tamaño de las cosas. Si yo tengo un cilindro y tengo una longitud de onda de De Broglie grande, claramente el movimiento alrededor del cilindro es inexistente, porque cabe solo una onda a lo ancho, si se quiere. Bueno, eso es lo más simple que puede haber. Por otro lado, en el ejemplo que yo había dado antes, si tengo un spin así, que vive sobre una esfera, obviamente, si estoy en una situación en que la longitud de onda es muy larga respecto al radio de la esfera, bueno, cabe nada más que la constante, no tengo lugar para moverme cuánticamente. Ese es el mecanismo más tonto. Hay un mecanismo más sorprendente, y para verlo hay que hacer un poco de cuentas. Entonces, agarro la geometría esta,
la del hiperboloide, tomo su operador de Laplace-Beltrami, lo escribo, lo busco en un libro, este es el cilindro, este es el hiperboloide, escribo todo y descubro una cosa muy interesante. Descubro que cambiando variables, etcétera, 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 el operador de Laplace-Beltrami se parece mucho, tiene una derivada segunda, en términos de tau, que es esta longitud, tiene esto que es prácticamente una constante, cero, digamos, si se quiere, para tau grande, pero adquirió un cuarto ahí, repulsivo. Y eso viene de la curvatura. No en el cilindro no tiene curvatura y aquí todo está muy bien, pero aquí aparece eso. Y eso es un fenómeno cuántico que los solidistas, o la gente que hace mecánica cuántica de cables y esas cosas, conoce, que es que las curvaturas a la mecánica cuántica no le gustan tampoco y generan potenciales efectivos. Y en este modelo, una de las razones por las que el caos desaparece como debe a temperaturas muy bajas, cuando el sistema es muy cuántico, es que aparece este potencial efectivo de origen puramente cuántico que vale h barra sobre 4, básicamente, y que es un término efectivo que viene de haber escrito el laplaciano simplemente, y que viene cuando yo quiero interpretar esto como una ecuación de Schrödinger. Entonces, lo que ocurre, y acá ven el ejemplo, acá simulamos, esta es la parte del hiperboloide y esta es la del cilindro. Acá viene una onda con mucha energía y entra en el hiperboloide, no le pasa nada, rebota. Sin embargo, si viene con poca energía, cuando se encuentra con la parte curvada, ese un cuarto hace de que rebote esencialmente y aparezca una onda evanescente. En otras palabras, a un sistema cuántico la onda no le gusta meterse en regiones curvadas. Eso es en dos palabras. Y acá tienen, si se quiere, el caso extremo. Moral de esto es, acá se ve claramente cómo las zonas que son potenciales generadores de caos, en realidad me expulsan a las funciones de onda cuánticas y no me la dejan entrar. Este es un fenómeno, si se quiere, medio geométrico y que es bastante interesante porque nos muestra que esto va a pasar siempre. Y el último de los mecanismos que encontramos en este ejemplo sencillo es que si yo hago un paquete cuántico y lo lanzo en dos condiciones, como para medir un Lyapunov, lo que me pasa es que, como saben bien, el paquete se estira, porque estamos en mecánica cuántica, los paquetes se dispersan, la ecuación de Schrödinger es dispersiva. Pero al dispersarse, yo ya no sé muy bien qué longitud tomar entre los dos paquetes, la muy grande de la punta o la muy chica, la muy pequeña de la retaguardia. Es decir, la vanguardia se está separando mucho, la retaguardia se está separando poco y el medio está más o menos siguiendo la cosa clásica. Y resulta que domina la vanguardia porque es tan brutal la separación que los que están más adelante dominan. Y cuando uno hace todas las cuentas, lo que descubre es que el régimen de Lyapunov desaparece, pero no desaparece por falta de caos, sino por exceso de caos en algunos casos. Y es porque la dispersión de los paquetes empieza a competir contra la separación de dos paquetes. Muy bien, creo que lo mejor es que deje aquí. Lo que quería mostrarles también es que yo puedo tener un modelo más complicado donde tengo el cilindro, un hiperboloide número 1 poco curvado y un hiperboloide número 2 muy curvado. Y en este caso, si disparo a muy alta velocidad, entro en todos, no pasa nada. Si disparo a velocidad un poco más pequeña, me alcanza para entrar en el primer hiperboloide poco curvado y no en el segundo. Este me hubiera dado un Lyapunov más grande, pero ahora lo perdí porque la mecánica cuántica no me deja entrar. Y si voy todavía más despacio, la mecánica cuántica tampoco me deja entrar al otro. Así que voy perdiendo de a pedacitos zonas que puedo visitar.
poco a poco la mecánica cuántica, cuando hay muchas curvaturas, me va diciendo, bueno, acá ya no puedes entrar más, acá tampoco puedes entrar más, y eso gradualmente me va cercenando la posibilidad de tener un Lyapunov maximal. Y lo mismo pasa con un sistema de esferas. Hay, como yo les dije, era como un billar, y las distancias pequeñas, que son las que el Lyapunov más grande me generarían, se vuelven prohibidas por culpa de la mecánica cuántica, porque yo no puedo rebotar entre dos paredes que están demasiado cerca cuánticamente y pierdo esa dimensión. Y así es como uno puede racionalizar el hecho de que el Lyapunov en un sistema como este se mantenga acotado. Bueno, para el futuro queda ver estos mismos fenómenos, pero en la verdadera vida, como esta, que es un sistema de este tipo, o la verdadera vida, que sería este sistema. Es mucho más complicado, habrá que hacer aproximaciones. Es un problema, pienso yo, muy divertido de entender cómo exactamente la mecánica cuántica me va quitando la posibilidad de tener un Lyapunov tal, porque acuérdense, estos son modelos tales que, si los trato clásicamente, violan el bound. Entonces, violan la cota. Entonces, necesariamente la mecánica cuántica me tiene que prohibir cosas, porque espontáneamente este sistema en semiclásico se mete donde no debe, todos ellos. Bueno, y lo que quisiera decir es que, ¿por qué me gusta esto? Porque me interesa, porque es un lindo tema de física general. Puede tener su origen quizás en el interés actual por los agujeros negros, pero básicamente este es un tema de física elemental, si se quiere, y son generalizaciones del principio de incertidumbre, y eso es siempre muy divertido y uno quiere entenderlo de la manera más simple posible. Así que con esto les agradezco su atención, si todavía están ahí. Sí, sí. Todavía estamos aquí. Muchas gracias, Jorge, por esta charla tan interesante. Entonces, te pediría, o le pediría perdón a los colegas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, directamente activen los micrófonos, pregúntale a Jorge, o si tienen algún problema técnico y quieren escribir en el chat, con gusto yo leo la pregunta. ¿Qué hago? ¿Me voy de share? No. Sí, si quieres, sí, te puedes ir de share y después si volvemos a poder a compartir. Así te vemos, porque lo que pasa es que como cuando compartes con la tableta no te vemos. Ahora sí. Ahí estoy. Y Jorge, te anuncio que cuando ya te perdimos, ahora ya no te vemos, ahora sí. Entonces, Jorge, te anuncio que cuando estabas dando el seminario, cuando estabas empezando, llegó un colega nuestro, también tuyo, que sea Juanpe. Juanpe Garrahan estaba por aquí con nosotros. Juanpe Garrahan. Hola, Juanpe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estaba en algo de job interviews, pero agarré la mitad. Muy buena la charla, muchas gracias. Tengo una Bueno, muchas entonces, gracias. ¿alguien tiene alguna pregunta para Jorge? Si no, yo tenía muchas preguntas, pero bueno, en particular, veo que, como te comentaba, estás haciendo el caso de variedades libres y los resultados que obtienes me parece muy interesante, sobre todo cómo la curvatura introduce un potencial efectivo. De hecho, no lo sabía a partir del operador de Beltrami, y cómo eso hace que el sistema sea menos caótico. Como te comentaba, está este método, quizás hay otro, que se llama Eisenhower-Lift, que te permite describir un Hamiltoniano interactuante en una variedad superior de un sistema no interactuante. Entonces, Y la curvatura querrá decir algo ahí, supongo yo. Justamente, la curvatura en ese caso estará relacionada con el potencial original de las partículas interactuantes. Entonces tienes, en el caso de cuando lo escribes como un sistema de partículas libres, vas a tener el potencial y lo cuantizas, vas a tener el caso del potencial asociado a la curvatura y otro potencial extra asociado al potencial original. Pero luego, si quieres, te paso referencias al respecto. Sí, muchas gracias. ¿Qué temas más estáis investigando al respecto, Jorge? Sobre esto, bueno, sin revelar secretos. Revelo mis secretos. Entonces, te los revelo todos. Prácticamente he abandonado toda mi parte vidriosa
y me he vuelto completamente convertido a la cuántica. Juanpe sufrió una conversión medio parecida, me parece. Esto me da la sensación, Jorge, que a muchos de los colegas que conozco de Virus de Spin les ha pasado. A ti te ha pasado ahora, o un poquito antes, a Juanpe también. A Félix Litor le pasó hace, ¿no? Pero Hace se fue a varios... la biología. Sí, se fue a la biología. Sí, yo no me fui ni a la biología ni a Artificial Deep Learning, pero sí. Y lo que quiero decir de toda esta temática es que, ¿por qué me gusta? Primero porque, como decía antes, son cosas elementales. No es algo súper, si se quiere, especializado. Bueno, técnica por ahí sí, pero no, tampoco es que sea una técnica terriblemente difícil, pero son temas elementales y la otra cosa que me gusta es que hay lugar para hacer cosas, porque obviamente uno no se va a poner a estudiar agujeros negros como lo estudian los que hacen agujeros negros, pero estos temas de mecánica cuántica, sí, visto con ingenuidad, son lugares donde uno tiene algo para decir. Trabajando un poco, uno tiene algo para decir. ¿Qué estamos haciendo? Lo que más me entusiasma ahora es una prueba que le faltan los últimos retoques, pero una prueba sencilla, más sencilla, del bound, de la cota, el caos. Una prueba que me parece la gente va a encontrar más fácil de entender, o por lo menos más fácil de relacionar con otras cosas que la que hay ahora. Ya, yo iba a sugerir una ruta para probar esa cota que tiene que ver con con teoría de la información. Porque me da la sensación de que, comentaste al principio con una de las cotas que tienes, la del exponente de Lyapunov en agujeros negros se satura. Y eso seguramente tiene que estar relacionado con la cota de Kramer-Rao para observables que se saturan en algunos casos. Y de ahí vienen ellos, definitivamente de ese tipo de pensamiento es que ellos vienen. Y aún en el territorio ese hay cosas bastante divertidas. Por ejemplo, ellos ahora se empiezan a preguntar cuántas gates necesito para construir una transformación unitaria dada. ¿Cuánto me cuesta dentro de cierto error? ¿Cuántas gates? Y eso lo llaman complejidad. Pero que eso para ellos puede tener sentido para definir bien la entropía del interior de un black hole, si entendí bien lo que dicen. Pero como pregunta, es una pregunta recontra elemental, no digo fácil, digo elemental y de naturaleza que todos podemos comprender, ¿no? Más allá de aplicarla o no a black holes. Pienso que es muy divertido lo que está pasando, porque tampoco es la mecánica cuántica del solid state hardcore, ¿no? El verdadero solid state con todas las cosas de la teoría de bandas y esto y aquello. Es realmente física general que de pronto se está revisitando y yo creo que es muy, muy interesante y se pueden hacer cosas con una formación así. Sí, gracias. Perdón, Román. Ramón Carrillo tiene una pregunta en el chat. Dicen, ¿podrían aplicarse estos estudios al movimiento de electrones en la superficie de Fermi de un sólido? Es decir, estudiar el movimiento en vez del espacio, en el espacio real, en el espacio recíproco. Puede que sí. A ver, si el espacio recíproco fuera como estudiarlo en momento, desde ya, porque no hay nada que privilegie el espacio de momento al de coordenadas, ¿no? De hecho, lo mejor es casi usar métodos que permitan hacer una mecánica cuántica directamente en espacio de fases. Así que si se tratara de eso, sí, ¿por qué no? Habría que ver, pero sí. Lo que no sé es si la superficie de Fermi tiene una geometría complicada, eso no lo sé. Eso pues, supongo que depende del sistema. Supongo que depende del sistema. Sí.
Gracias. Antonio pregunta, o Antonio te pide si nos podrías enviar bibliografía para adentrarnos más en este tema. Ya sea en Sí, artículos que se el escriben. problema con la bibliografía es que hay demasiada. Si, No nos, si ustedes buscan... no nos envíes artículos de Maldacena que no se entiendan, ¿no? Claro, ¿no? no, pero el artículo de Maldacena fundacional, si se quiere, no es demasiado. O sea, hay que sentarse un rato, pero no es tampoco. Pero si agarran el artículo mío con Silvia Papalardi, van a encontrar las referencias que nosotros usamos. Pues lo busco y se lo envío a los colegas. Y ahí van a ver cosas que nosotros pudimos entender sin ser especialistas, así que ya es un filtro. Gracias. ¿Más preguntas, colegas? Bueno, me gustaría hacer una pregunta. ¿Puedo? Adelante, por favor. Sí, por supuesto, adelante, Salvador. Bueno, primero que nada, muchas gracias, profesor Kuchan. Una plática muy interesante y novedosa para mí. Esto del tiempo planquiano relacionado con la temperatura es algo nuevo completamente para mí. Y bueno, entiendo que para el caso clásico no hay problema, se entiende bien el concepto de temperatura. Y usted considera en su estudio partículas, esferas rígidas no interactuantes a distancia, según entiendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si incorporamos, por ejemplo, el problema de tres cuerpos que conocemos para partículas que tienen interacciones gravitacionales? Ahí. Sí, digamos, tres partículas van a seguir trayectorias específicas que inclusive muestran algún comportamiento caótico. Este estudio que usted hace se puede aplicar también a ese problema, digamos. Y debería, lo que yo sé hacer, no, pero la cota cuántica debería valer también para él. Yo no sé hacer nada, pero la cota tiene que valer para el sistema de tres cuerpos. Sí, ahora, ¿cómo lo ve uno directamente ahí? La verdad es que no sé. Sí. Pero debería... Ok, porque se me ocurrió, por ejemplo, en el caso cuántico, digamos, el otro del caso clásico. En el caso cuántico, por ejemplo, hay estudios que revelan que el ion molecular H3, 2+, o sea, 3 protones y un electrón, es estable y es posible, digamos, inclusive dentro de la aproximación de Born-Oppenheimer, poder estudiar las trayectorias de los núcleos en el potencial generado por los electrones. Entonces, ese sistema cuántico, dadas las masas mayores de los núcleos, pueden describirse por trayectorias. Y lo interesante es que se podría hacer el estudio para el sistema libre y un sistema espacialmente confinado, en donde cambian las propiedades electrónicas y por lo tanto cambia la superficie de potencial en la que se mueven los núcleos, y eso cambiaría también las trayectorias y también, desde luego, la interacción núcleo-núcleo es coulombiana, pero podría también dar origen a trayectorias probablemente caóticas que me imagino que podría ser interesante. No lo sé. Sí, y podría ser interesante ahí si uno pudiera llegar a ver cómo los efectos cuánticos, que bueno, en los protones por ahí son más, hay que ir más a temperatura más baja, a energía más baja, pero cómo los efectos cuánticos terminan por destruir el caos. Sí, eso sería muy interesante. Sí, no, pues le agradezco, muy ilustrativo y muy completa su plática. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, eso sería muy, muy interesante. Gracias, Salvador, por compartirnos la idea. Cuando acabe la charla, voy a empezar a trabajar en ella. Gracias. Gracias, Salvador. ¿Más preguntas, colegas? Y cuando dijiste, Jorge, bueno, yo no sé hacer nada, Jorge, los que te conocemos sabemos que tu capacidad de cálculo y de resolver problemas complicados es extraordinariamente alta. Bueno, si no hay más preguntas, creo que no hay nada más en el chat. Le agradecemos a Jorge por esta fantástica charla. Ah, perdón, Juanpe, adelante.
Lo agarré medio a la mitad, súper interesante. Cuando mostraste el sistema, el geometrically frustrated, Sí, no sé, Spinice, no sé, no. lo que uno piensa inmediatamente ahí es en el problema de order by disorder. Sí. Y sí. Yo lo mato a propósito. Porque, a ver, para los que no lo conocen, order by disorder quiere decir que si yo me estoy moviendo en una variedad por culpa de un potencial transverso a esa variedad que me obliga a estar en la variedad, hay un potencial efectivo que depende de la fuerza con que transversalmente me estoy apretando a esa variedad. En ese caso, eso genera un potencial eficaz, como vos sabés, y que es el de order by disorder. Ahora, yo como no quiero estudiar eso, yo quiero tener solo el laplaciano, tengo un truquito con la supersimetría y demás que me elimina ese término. Porque no lo quiero para quedarme con el fenómeno puro, si querés, de movimiento laplaciano. O si no, lo supongo y chao. Pero es cierto, order by disorder, yo quisiera que no esté. En ese particular problema lo estudiaron Mössner y Shubro Bhattacharjee. Ese particular problema. Order by disorder no juega un rol muy, muy grande, creo, en esa particular manera de meter el coso. Por eso me gusta. Y ellos verificaron que, en efecto, si lo haces clásico, te da que la cosa escala como t a la menos un medio, que viola manifiestamente el bound. Entonces, la pregunta que te haces es, desde ya el sistema order by disorder no tiene porque se lo quitaste. ¿Quién es que le prohíbe al sistema? Algo tiene que pasar, el t a lo medio. El sistema sigue siendo, por lo que todo el mundo sabe, líquido hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que hace que la fórmula semiclásica justo fracase como para que el bound se salve? Eso es lo que estamos tratando de entender. No es que estemos haciendo grandes progresos por el momento, pero hacia ahí nos gustaría ir a ver si entendemos algo. Cualquier idea es bienvenida, por otro lado. Ok, gracias. Gracias. Y por cierto, ya que está aquí Juan, Juan P. nos va a dar un seminario en 2 semanas, de hecho, justamente luego te iba a enviar un email para recordártelo, pues te lo digo en vivo que en 2 semanas creo que este es tu seminario, ¿verdad? Bueno, ¿más preguntas, colegas? Pues si no, Jorge, muchas gracias. Le agradecemos a Jorge aplaudiendo. Gracias. A la antigua o con las manitas electrónicas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y chao. Chao, Jorge. Nos vemos a todos con los demás la semana que viene. Hasta luego, un abrazo. Chao. Chao.